Esta es una presentación más para terminar con parte de la materia de estadística inferencial 1. Esta actividad es de parte del Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana. La carrera es Ingeniería en Logística. Estamos con la materia de estadística inferencial 1, la unidad de 5. Mi nombre es Mario Luis Moreno Méndez. Mi número de matrícula es el 1721-3217. Y a continuación voy a dar parte con la actividad de esta presentación para realizar las siguientes actividades. Aquí se va a ver, es el tema capítulo 5, correlación y regresión. Como ya lo mencioné, es el capítulo 5, correlación y regresión. Voy a empezar primeramente con la correlación y su definición. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados de X y Y, normalmente en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades que cumple el coeficiente de correlación lineal R son los siguientes. 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, R se encuentra entre menos 1 y 1, entre estos valores. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. Esto lo vamos a ver en los ejemplos siguientes. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes en las correlaciones son los siguientes. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Normalmente se comete el error de pensar porque al modificar una de las variables, la otra sufrirá un efecto. Entonces realmente el tema que estamos viendo es correlación, es decir, que una con la otra tiene relación, tiene esa parte de que cuando a X se ve afectado, la Y también en este caso incrementa o en este caso es decreciente de acuerdo a los datos. Entonces esta parte lo que nos dice correlación es esa relación que existe y no es causalidad, es decir, que una provoque que a la otra le pueda provocar algún tipo de consecuencia. Otro error es que provienen los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejemplo, el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI, el coeficiente intelectual, de one share de un grupo de sujetos, según datos del StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence in Monocyte Twins. De Tramo, Etual Neuroli, es volumen 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Es lo que nos está pidiendo en este caso poder resolver. La evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes y aquí se ven los datos. Se ve el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos de las diferentes muestras y también el CI. Entonces para estos datos me voy a ir
a Minitab, donde ya previamente tengo registrados los datos. Voy a eliminar esto para iniciar nuevamente. Aquí están los 10 datos que tengo aquí. Entonces ya ingresados previamente, ahora voy a pasar a analizar los datos. Primeramente voy a ir aquí a estadística básica, y voy a buscar la correlación. La correlación aquí se puede ver que está entre -1 y 1. A continuación vamos a explicar más del tema. Las variables que tengo a analizar, en este caso van a ser dos, que es el tamaño del cerebro en relación con el coeficiente intelectual. Entonces aquí ya tengo esta información. En las opciones, en el método de Pearson, como se mencionó, el nivel de confianza es un 95%, ya que la actividad como tal no me arroja esa información. Entonces por default estoy determinando ese nivel de confianza. En las gráficas quiero que, bueno, esto es una versión actual. En este caso me va a indicar la correlación para poder analizarla. Como se puede ver, tengo aquí a continuación los datos, porque es una versión diferente, entonces me la está un 5%. Ok, entonces aquí tengo una llamada a la relación, como ya se mencionó previamente, existe el coeficiente de correlación R, que debe de estar entre -1 y 1, es decir, el valor debe estar entre -1 y R debe estar entre 1. Eso quiere decir que para los datos que aquí estoy analizando, el valor en este caso se va a utilizar, de acuerdo al ejemplo resolviendo, se va a usar el p-value. En este caso tengo un coeficiente intelectual, o el coeficiente de R, que equivale a 0.179. Aquí tengo una tomado del libro. Antes de iniciar a dar la interpretación de los resultados, tengo aquí unos ejemplos con estadísticos de prueba R. Lo que a continuación demuestra es lo siguiente. Como bien se mencionó, la prueba R es el nivel de relación que existe entre la correlación de esos dos, en este caso de las variables X y Y. Es decir, entre más cercano se encuentre al 1, más fuerte será la correlación, y será una correlación positiva. A continuación voy a explicar unos ejemplos. Cuando se encuentra más cercano al 0, es decir, 0.0001, o en su caso más cercano al -1, se puede determinar que no existe está sin correlación. Y cuando está los valores más cercanos al -1, estos valores, como se puede ver aquí, R es menos 0.0811, es una correlación negativa. Y cuando se encuentra, por ejemplo, el valor R es igual a 0.811, como podemos ver, este valor se encuentra más cercano al 1, lo que quiere decir que existe una correlación fuerte, una correlación positiva. Entendiendo esta parte de donde se localiza el resultado de R, puedo pasar a determinar lo siguiente. Aquí tengo unas gráficas donde, dependiendo del valor de R, para esta actividad voy a responder evaluando simplemente el valor de P, pero el valor de R esto es lo que nos quiere decir, y también respondiéndolo con parte del p-value. Aquí a continuación cada una de las gráficas y lo que representa cada una.
Aquí nos menciona que en la figura 10.2, 10.2a, 10.2b, 10.2c y 10.2d. A continuación, las características son las siguientes. El diagrama de dispersión de la figura 10.2a presenta una recta distintiva o un patrón de lineal. Decimos que existe una correlación positiva entre x y y cuando los valores crecientes de x les corresponden los valores crecientes de y. Aquí, como se puede ver, cumplen con esa relación, ya que se puede ver que linealmente presentan un flujo que va creciendo, es decir, entre cada valor que le corresponde a x le corresponde un valor y que va constantemente creciente, y los valores se encuentran lo más parecido, cercano a una línea recta que va ascendiendo. Entonces estos datos se encuentran muy cercanos entre sí y creciendo uno a la par de la otra. Entonces esa es una correlación positiva que se encuentra. Si me basara en esta pequeña gráfica, los valores se encontrarían cercanos en esta parte, que están muy cercanos al 1. Por su parte, el diagrama de dispersión de la figura 10.2b, esta presenta un patrón lineal distintivo. Decimos que existe una correlación negativa entre x y y cuando los valores crecientes de y les corresponden valores decrecientes de y. Es decir, como se puede ver, la correlación negativa, el valor de r, mide 20.965. Entonces, aquí se puede ver, como se puede ver en la gráfica, presenta una representación lineal, pero en este caso es negativa. ¿Por qué se puede determinar esto? Porque los valores de x se ve que van creciendo, y a la par los valores de y van a la baja. Es decir, aquí se ve a la x que continuamente los valores van creciendo y los niveles de y van bajando. Esto representa una correlación negativa con R con valor de 20.965. Se puede distinguir entonces visualmente con esta gráfica, aunque es subjetiva. No hemos llegado al punto de aún revisar más la herramienta a fondo con Minitab, pero a primera vista se puede determinar que es una correlación negativa. Continuando, en el diagrama de dispersión de la figura 10.2c, no se observa un patrón distintivo, lo que sugiere que no hay una correlación entre x y y. Entonces, como se puede ver aquí, sin correlación, r es igual a 0. Entonces, guiándome de esta gráfica, podría decir que ese valor, o r igual a 0, se encuentra justo aquí en el medio, y podemos ver que aquí no existe correlación alguna. Otra característica es que los datos no presentan una representación lineal, es decir, los datos se ven dispersos por todos lados. Si tomara un valor que se encuentra en cualquiera de estos puntos, muy probablemente no precisamente el crecimiento de una variable fuera acompañado del crecimiento de otra, no existiría esa correlación. Y finalmente, la última gráfica nos sugiere que el diagrama de dispersión de la figura 10.2d, esta de aquí, exhibe un patrón distintivo que sugiere una correlación entre x y y, pero no se trata de un patrón lineal. Para este tema estamos tratando de patrones lineales, es decir, ejemplos parecidos a estos, donde los datos se concentran primeramente en el centro, una forma lineal, y se puede observar que en efecto tiene una relación, pero no es lineal. ¿Por qué puedo decir esto? Porque los datos no van, como ya se mencionó, como en esta forma, como en una línea recta. Sí veo que sí van los valores creciendo conforme los valores de la y. Sí existe esa correlación, pero no lineal, como en el caso de estudio de estos ejercicios. Entonces, con esto ya se puede explicar lo que puede representar una correlación positiva, negativa, sin correlación, o una representación que presenta la relación o es correlacional, pero no es lineal, que es para el caso de estudio de estas actividades. Entonces, a raíz de eso, yo aquí tengo que el coeficiente intelectual o el coeficiente de R representa que es de 0.179, o si lo redondeo equivale a 0.18, lo que representa a primera vista que sí es una representación
en este sí tiene correlación, pero es una correlación débil, está cercano al cero. Entonces aquí también lo que puedo ver con el p-value es que es de 0.620. Adelantando el valor de P, el valor de P significa que el nivel de confianza es un 95% para este ejercicio, ya que en el mismo ejercicio no me lo menciona. Entonces estoy tomando un nivel de confianza del 95% con un nivel de significancia del 0.05. En este ejercicio como tal ya mencioné que vamos a utilizar el valor de p-value para determinar, y voy a utilizar un nivel de significancia del 0.5, el nivel de confianza es 0.95, el predeterminado. Para estos valores, ahora ya que los analicé, ya vi a primera vista de qué se trata, cuál es el coeficiente R, pues ya obtuve el p-value. A continuación lo voy a ver gráficamente para dar una mejor interpretación de los datos. Entonces voy a voy a gráficas, a una gráfica en este caso de puntos, y voy a ver la regresión que existe. Para esto, como ya lo mencioné, los valores de I estarán dados, o en este caso más bien la variable X, que es el tamaño del cerebro. Se trata de representar la relación que pudiera existir entre el coeficiente intelectual. Estas son las características que quiero que me pueda enseñar, las etiquetas, que para este caso no lo necesito. Y aquí ya tengo los valores que me está arrojando el unidad. Como se puede ver, los valores que me está arrojando es que la línea que se ve aquí no se ve que presente un tipo de pendiente, más bien se encuentra casi se encuentra una línea que está en línea recta. Como se puede ver, si tomo un valor, dice que es el tamaño del cerebro, equivale a 1077, y el coeficiente intelectual es de 97. A primera vista se puede ver que no representa una correlación. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya analicé la pendiente, ya analicé los datos. Si agarrar un dato, como se puede ver aquí, es de 1285, y el coeficiente intelectual es de 102. Aquí tengo uno de 1176 y el coeficiente intelectual es de 102. Entonces, si para este caso llevara una prueba de hipótesis utilizando el p-value, que ya lo tuve previamente, y podría adjudicarle una hipótesis nula, donde igual a 0. A continuación tengo aquí continuando con el tema, ya analicé la correlación que existe. Entonces, si quisiera interpretar esos datos con un uso de programa de cómputo para interpretar R, en este caso estoy utilizando Minitab, si el valor P calculado es menor que o igual al nivel significancia, en este caso ya lo mencioné, se le dio el valor de 0.05, ya que el ejercicio no me lo incluye. Entonces se concluye que existe una correlación lineal, de lo contrario no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. ¿Qué quiere decir esto? Estoy analizando con el método del valor P, como se mencionó, que es la intención de este ejercicio para la prueba de hipótesis de una correlación. Entonces estoy poniendo a prueba, ya mencioné el valor de R. Entonces, la correlación quiere decir que el método de valor P para la prueba de hipótesis de una correlación, el método de prueba de hipótesis anterior, entonces estos valores de P son a través de una prueba T. La prueba de hipótesis para una correlación usando el valor P de una prueba, ya lo hice ahorita con la gráfica. Ya lo mencioné y veo que no existe una correlación, ya que principalmente la línea que se ve aquí a primera vista no representa que tenga una pendiente. Los datos como tal no se ven necesariamente que formen
que esté en una posición lineal y que representen justo el incremento de 1, representa el incremento de la y. Se ven datos medianamente dispersos. Entonces, para concluir eso y para darle fundamentos más fuertes, voy a crear una prueba de hipótesis para correlación usando el valor de P. Entonces, una prueba de hipótesis que puede funcionar es que a la hipótesis nula le podría, en este caso, decir que P sea igual a 0, es decir, que no existe una correlación lineal. La hipótesis alternativa le podría mencionar que donde P es diferente de 0, y esto me lleva a decir que existe una correlación lineal. Entonces, en conclusión, si yo tengo un valor de P, aquí el valor de P que ya me dio anteriormente es de 0.620, el nivel de significancia es de 0.05. Esto claramente, el p-value claramente es más grande, es un número mayor al 0.05, que es el nivel de significancia que estoy usando, lo que me lleva en este caso a una conclusión, que si el valor P, en este caso el que yo mencioné, el valor P que es de 0.620 es mayor, si el valor P es mayor que el nivel de significancia, no rechace la hipótesis nula, que la hipótesis nula me dice que no existe una correlación lineal, y concluya que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Es decir, evidentemente pi es más grande que 0, o no es igual que 0, y no existe una correlación lineal. Pero al ser el valor más grande que en este caso que el nivel de significancia es 0.05, puedo decir que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal, es decir, que P es diferente de 0, pero en este caso no puedo decir que no existe una correlación no lineal, es decir, no puedo justificar o no puedo afirmar que no exista una correlación lineal. Entonces, en conclusión, esa sería la respuesta para el ejercicio. Aquí nuevamente voy a utilizar para evidenciar más lo que ya mencioné. Voy a presentar otras opciones que aquí nos ofrece Minitab, que es en regresión. Voy a usar el asistente, que es variables con simples. Entonces, la columna I va a estar dada por el coeficiente intelectual, y la columna X, que es de la que depende, o sea que la columna X es el valor del cerebro o el tamaño del cerebro, y de esto dependerá el coeficiente intelectual. Entonces, para este tipo voy a usar un modelo de regresión lineal con un alfa nivel, o el nivel de significancia de 0.5, que es el que se estuvo mencionando para todo el ejemplo. Entonces, aquí me arroja varios datos. Entre ellos voy a analizar primeramente esta gráfica, que es la regresión del coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Primeramente, la correlación entre la variable y la variable x es el siguiente. Ya que el valor que ya previamente obtuve, que es el de 0.179 o 0.18, la gráfica me dice que no existe, que no hay una correlación. Es decir, como se puede ver aquí, tengo la parte negativa, una correlación negativa, una correlación positiva que está entre el -1, el 0 o el 1. Aquí se encuentra mi valor muy cercano al 0. Es una correlación, es decir, no existe correlación. La correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significante, ya que el p-value es igual a 0.5, lo que mencioné. Entonces, como tal, la hipótesis nula no se puede rechazar, y esto da pie a que la hipótesis alternativa de que existe una correlación tampoco puede ser aceptable. Siguiendo con los datos, también veo aquí que el porcentaje de variación explicada en el modelo, el valor de R, en este caso el valor de R sufre un nivel de variación. Este nivel de variación en algunos casos se toman por promedios.
En este caso se tomaron datos aleatorios, es decir, que el valor de R es 3.21%. Esto quiere decir que el 3% en la variación del coeficiente intelectual puede ser explicado por el modelo de regresión lineal. Es decir, que de todo el 100% de un porcentaje, solo el 3.21 depende de o se puede dar pie a que se pueda explicar esa correlación entre el coeficiente intelectual y la relación del tamaño del cerebro. Lo que quiere decir que un 3.21 es un porcentaje muy bajo. Aquí, siguiendo analizando los mismos datos, la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro es estadísticamente no puede ser aceptable. Como se puede ver aquí, el 0.0620 es mayor al 0.5, por lo cual no se puede aceptar. Entonces aquí ya tengo los datos, el coeficiente intelectual, los datos dispersos, la línea de puntos, la gráfica de puntos, y como se puede ver, realmente no existe esa correlación. Vemos la línea que se encuentra con un nivel muy bajo con la pendiente que está casi a la par de la variable X, entonces no se puede aceptar y los datos se ven dispersos. Aquí nuevamente los comentarios, se ve parte de la ecuación para calcular la regresión. Eso se verá más adelante. Esta gráfica ya la analicé. Aquí vemos también la gráfica nuevamente la gráfica de puntos, que aquí menciona el modelo que más se adecua. Podemos ver un modelo cuadrado. En este caso ya la analizamos también, la que vimos en una primera parte del ejercicio. Vemos más puntos, la regresión. Vemos los valores que se encuentran vemos los valores de la normatividad y los valores cómo se encuentran dispersos. Y vemos aquí que realmente muchos se encuentran valores fuerzas de diferentes valores que no se encuentran comúnmente dentro de esa normatividad. Y con esto, aquí vemos también que aquí no hay valores atípicos que se noten que estén fuera. Tenemos más descripciones que Minitab nos arroja, donde nos indica que no hay los suficientes datos, que no es lo suficientemente grande el tamaño de muestreo para tener una mejor estimación de la fuerza de la relación o el valor R. Entonces, analizando todo esto, ya tuve aquí también hay otra herramienta que nos ofrece, que es la predicción entre los valores X y Y. En este caso, el rango de los valores dentro con el 95% de confianza, qué valores se encontrarían dentro de la variable X y la variable Y. Más adelante lo veremos en otro tipo de ejercicios. Entonces, ya analicé nuevamente estos valores y puedo ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro? No. Ya creé se analizó con los datos que nos dieron, con el p-value, se analizó también con una prueba de hipótesis y no hay evidencia suficiente. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, no hay evidencia suficiente para determinar eso, ya que los resultados del análisis dieron que no existe suficiente relación, la fuerza la fuerza de R no es la suficiente para determinar eso. El p-value ya se demostró que no se pueden dar pie a la prueba de hipótesis. Entonces, voy a concluir con el ejercicio de calentamiento global. El ejercicio es el siguiente. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación nivel entre la temperatura y la concentración de CO2? Ok. Entonces, a continuación, aquí están los datos. CO2 de 314, 317, los valores tomados o medidos y la temperatura. En este caso, también ya tengo aquí los datos en Minitab, que es el CO2 parte por millón. Tenemos 10 muestras y la temperatura igual. Entonces voy nuevamente a estadística básica,
voy en este caso a básica estadística y la correlación. Entonces aquí primeramente voy a poner las variables, como las dos, una no afecta a la otra. Voy a calcular, vamos a analizar los datos a continuación. Voy a modificar aquí un poquito la gráfica para que me dé los datos que estoy buscando. Un 95% de confianza, que es ya por default, no tengo los datos, que no me pide el ejercicio. Pearson correlación, es lo que estoy buscando. La gráfica, estos datos no, por el momento no los voy a evaluar, solamente necesito los resultados. Okay. Entonces, tengo una temperatura la correlación es de 0.892. Este valor de entrada, la fuerza R, nuevamente voy a regresarme aquí a la definición de R. El valor, el coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados R. Entonces, esa relación, como se puede ver aquí, es fuerte. Es de 0.892, muy cercano al 1. De entrada ahí ya estoy viendo que probablemente exista una correlación. El valor de p-value está arriba del 0.001. Ok, esto quiere decir que el valor no es igual que... ahorita voy a entrar al tema de la hipótesis para ver la hipótesis. Ya tengo la fuerza R de correlación y tengo el p-value equivalente a 0.01. Es menor que el nivel de significancia 0.05 que previamente se dio el valor. Entonces, a continuación voy a verlo gráficamente. Voy a irme a gráficas, a una gráfica de puntos para ver cómo se encuentran los datos localizados. Mi variable X, que es la temperatura, y la variable Y, que es las partes por millón de CO2. Entonces, aquí a primera mano se puede ver que esta parte de la línea sí presenta sí tiene una pendiente. Como se pueden ver los datos, también se ven que van en significancia, están muy cercanos a la línea o van crecientes. Por ejemplo, aquí tengo uno que esta prueba tiene la temperatura es de 14.3 grados y la parte por millón y la contaminación o el CO2 es de 339. Aquí se ve otro incremento más de la temperatura de 14.5 grados y la contaminación o el CO2 es de 3.54. Como se puede ver, van continuamente, van creciendo, va aumentando la temperatura y el nivel de contaminación va en aumento, es decir, la variable X va en aumento conforme la variable X aumenta y la variable Y también. Ok, a partir de estos datos ya se empieza a ver poco a poco que los valores de fuerza R y el p-value, se ve que poco a poco van manteniendo esa relación. A través de esto voy a ir creando la hipótesis nula nuevamente, volviéndome un poco aquí al tema. Si yo ya tengo mi gráfica como tal, se presenta esto, tengo un nivel muy parecido a esto, que es el valor de R. Y la gráfica como tal se presenta en esto. Esto quiere decir que tengo una correlación positiva en el ejercicio actual. Y también puedo decir, si creo una hipótesis para la correlación utilizando el p-value, quiere decir que no existe una correlación lineal porque p es diferente de 0. Aquí el valor que me está dando es de 0.01, es diferente de 0. O sea que me está diciendo que no existe una correlación ni lineal porque el p-value es diferente de 0. Y la hipótesis alternativa me dice que P es diferente de 0, lo que quiere decir que existe una correlación lineal. Si parto de este punto y sé que p-value es diferente de 0, puedo decir, hay suficiente evidencia para decir
que no existe una correlación lineal, que es lo que me dice la hipótesis nula, y esto me da pie a decir que la hipótesis alternativa, donde P es igual a 0, P es igual diferente a 0, y existe una correlación lineal. Nuevamente voy a volver a esta parte de la conclusión de los datos. Si el valor de P es menor que o igual al nivel de significancia, voy a otra vez a confirmar el nivel de significancia, lo estoy considerando a 0.05 y un nivel de confianza del 95%. ¿Qué me quiere decir esto? Que si el valor de pi es menor que o igual al nivel de significancia, en este caso 0.001 es menor a 0.05. Entonces, lo anterior me lleva a decir que si el valor P es menor que o igual al nivel de significancia, rechace la hipótesis nula de que no existe una correlación lineal y concluya que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Entonces el siguiente ejercicio dice que si hay una correlación fuerte de R porque está más cercano al 1, la gráfica como tal ya me dice también que hay una correlación por la pendiente visualmente observada, y en este caso el valor de p-value es 0.01. Con esto se concluye que la hipótesis nula queda cancelada y se da pie a que existe una correlación lineal. A continuación voy a sustentar lo anterior utilizando el asistente al tema de regresión nuevamente de una variable. En este caso la columna I es lo que está, la columna X de todo depende de la temperatura, y la columna Y es la dependiente, la variable dependiente, con un método de regresión lineal con nivel de alfa, nivel de significancia 0.5 dado por default. Entonces voy a pasar a analizar los datos. Aquí ya tengo los datos nuevamente. Analizándolos veo que efectivamente, volviendo a la gráfica que incluso mencioné previamente, los valores deben caer entre 0, 1 o menos 1. Ok, para que exista correlación, no correlación o correlación. En este caso el valor 0.89, como ya lo mencioné previamente, está muy cercano al 1. Esto se concluye, como se puede ver aquí, que tenemos una perfecta correlación positiva. Aquí nos lo menciona también, la correlación positiva es de R es igual a 89, es decir, el tamaño o la fuerza de correlación entre las dos variables. Esto indica que entre la temperatura entre grados y el incremento de partes por millón de CO2 se mantiene una tendencia de incremento. Es decir, como se puede ver en la tabla, voy a pasar a la parte de la descripción de esta tabla, como lo mencioné, como se ve, la variable X va en incremento, la temperatura, y a la par, la parte por millón de contaminación de CO2 va en aumento. También puedo ver el porcentaje de variación explicada por el modelo. El nivel de R, el valor de R al cuadrado, representa el nivel de variación entre cada uno de los datos tomados. Entonces, esto me dice que 79.56 puede ser explicado, es decir, casi el 80% de esta relación se puede considerar que se puede explicar con esa parte de la información dada. El 20% es la parte que no. Eso quiere decir que el 79.56 de la variación en partes por millón puede ser explicada con el modelo de regresión previamente descrito. Aquí también menciona la relación entre las partes por millón de CO2 y la temperatura es estadísticamente significante, ya que el valor de P es menor a 0.5. Aquí lo menciona también. Entonces el valor está aceptable, es más. Esta parte puedo explicar también la parte de la hipótesis. La hipótesis nula mencionaba que si estaba igual a 0, se podía desechar la parte de la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Aquí, como p-value es mayor que 0, es menor que el nivel de significancia de 0.5, se acepta la hipótesis alternativa que menciona que es efectivamente hay una correlación positiva entre estos datos. Aquí ya empezamos a ver la parte de la ecuación de la regresión, pero bueno, eso lo explicaré más adelante.
Y explicando esta gráfica, también tengo aquí la que menciona la gráfica de puntos, ya lo mencioné, representa una representación normal que va creciente, que es una positiva, que tiene suficiente pendiente para visualmente determinar que existe una correlación positiva. Aquí también nuevamente tenemos la gráfica, vemos aquí que conforme los datos, que la curvatura es suficientemente fuerte y que cierre y que indique que probablemente es ideal, este tipo de gráficas es ideal para determinar los valores. Entonces aquí se pueden ver los valores. Aquí ya estamos al tema de los residuales contra los valores. Eso se explicará previamente. Aquí ya también se ven los datos, una predicción. Es decir, esto podría explicarse como una predicción, más adelante se verá. Entonces aquí a primera vista nuevamente se ve la temperatura, se ve que los valores están muy cercanos a esta franja positiva, a la parte de la pendiente. Aquí se ven los valores de X, los valores de Y, la predicción y el valor con 95% de confianza en el intervalo que se encuentra. Entonces aquí hay más datos donde dice que estos datos son usuales y que están dentro de la influencia de los resultados, que es un buen tamaño, que no es lo suficientemente preciso por los niveles de datos. Sin embargo, ya se concluyó que se puede en este caso tener suficiente información para darle respuesta al ejercicio. Entonces, en conclusión, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Sí, por los datos que previamente se mencionaron, y sí existe una correlación lineal positiva. Entrando al tema de la regresión, la definición es: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a BO más BX. La ecuación de regresión expresa una relación entre llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Nuevamente, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y la gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de la regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Entonces, la ecuación de la regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Las definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Definiciones. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo de Y observada menos Y predicha es Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuando si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión en los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada y es predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X y Y menos Y. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos
el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Ya tengo los valores aquí, previamente registrados, entonces a continuación voy a darle respuesta a esto. Ok, primeramente me voy a ir para analizar la parte de la correlación que pudiera existir. Son datos que nos servirán, que me servirá para más tarde evaluar lo siguiente. Un nivel de confianza de 95% simplemente es para analizar la correlación que puede existir entre los datos. Y esta parte la voy a cancelar, simplemente necesito los datos. Entonces tengo una correlación de 0.845, es decir, muy cercano al 1. Muy cercano al 1 con un p-value de 0.00. Ok, entonces quería determinar la parte 0. Quería obtener la fuerza de correlación de R 0.845 y un nivel de 0.0. Esto si crear una hipótesis nula, podría decir si el valor de P es menor que o igual al nivel de significancia, rechaza H0 y concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. En este caso, el valor que ya me dio es p-value es igual a 0.000, lo que quiere decir que es menor al nivel de significancia de 0.5. Si pues es menor que igual al nivel de, si es menor o igual al nivel de significancia, rechaza el 0 y concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Entonces puede decir que va a existir una correlación. Pero bueno, este tema solo fue para dar la introducción y demostrar de la forma introductoria el valor de P y la correlación que pudiera existir. A continuación voy a entrar de lleno en el tema de la regresión. Para ello voy a meterme a estadística básica, el tema de la correlación, que es el que ya mencioné y que ya se demostró, y a continuación voy a ir a estadística, voy a ir al tema de regresión y voy a crear esta gráfica para ver los datos. Aquí ya estaban los datos por default. Ok, entonces la variable i responde al tamaño de la cintura, perdón, aquí se introdujo por error. Aquí la variable i estará dada por el valor x está dada por la edad de los hombres y la valor y estará dada por la medida de los centímetros de los hombres. Este es un modelo lineal. La gráfica voy a elegir aquí que sea la gráfica de los valores residuales de los puntos que sean regulares, y voy a crear las 4 gráficas en uno. Entonces aquí, como ya se pudo ver, ya creé la parte de las gráficas, ya tengo el tema de la regresión y tengo la ecuación. La ecuación de la regresión es el tamaño de cintura de hombres, está dada por 59.64 más la pendiente, que es lo que tiene esta pendiente, que equivale a 0.6259 más la edad del hombre determinado. Esta es la ecuación que se puede utilizar. Tengo también aquí el valor de R o el nivel de la variación de 70.66. Tengo un nivel de p-value de 0.00, como ya se mencionó anteriormente, lo hice. Entonces tengo la ecuación que ya la mencioné. Tengo también R desajustada, esta que atribuye al nivel de variación, y a continuación los valores que me está dando.
Como se puede ver aquí, existe medianamente los valores están dispersos, podría decir que existe esa relación de la correlación. También vemos que existe aquí algunos valores que, como se ven que van en forma creciente, tiene pendiente la gráfica, se ven que los valores están en una distribución normal que podría presentarse como una correlación. Entonces, analizando los datos, vemos que representan una probabilidad normal, como se puede ver aquí, continúan con esa pendiente y los valores están muy cercanos. Aquí también se puede ver la gráfica residual con los valores de puntos, donde se ubica cada uno, y aquí donde es la diferencia, esos valores residuales, que son los valores de Y entre los valores de Y. Como se puede ver, aquí se encuentran dispersos, la variación. También tengo un histograma que demuestra la frecuencia, los valores residuales. Y aquí una observación, como se puede ver, se encuentran dentro de esa línea de la normatividad, se encuentran los valores dispersos, pero muy muy cercanos a la tendencia. Entonces, ya seleccioné esa parte, la describí. Entonces, hasta este punto, la gráfica, el ejemplo me está pidiendo responder la parte de a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, ya la mencioné, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años? Si yo lo hiciera, ya tengo ya anteriormente tengo ya mencioné la parte, aquí está la gráfica de los residuales, tengo la parte que representa que hay esa correlación también, la parte de la correlación, y que en este tema estamos estudiando la parte de la regresión. Entonces, si yo decidiera determinar la parte de la edad de uno de los hombres que me está pidiendo aquí, bastaría con utilizar esa ecuación. Voy a resolver con la calculadora la edad de 20 años, cuál sería el tamaño de la cintura. Esto simplemente lo llevaría, utilizaría la fórmula previa. Aquí está. Entonces, para una persona de 20 años sería multiplicar 59, que es lo que me está dando la ecuación, 59.64 más lo de la pendiente 0.6259 más por la edad de un hombre que dijimos que es 20. Entonces, ok, aquí voy a irme nuevamente para validar estos datos, para validar la ecuación. Ahora voy a ir al asistente, aquí nuevamente voy a meterme al asistente, voy a ir al tema de la regresión y voy a irme a la regresión de valores simples. Entonces quiero determinar en este caso la variable X, está dada por la edad de los hombres, la columna Y que representa la temperatura, el tamaño de la cintura. Estamos hablando de un tema de regresión lineal, 0.5% del nivel. Y a continuación tengo los valores. Entonces, aquí tengo ya, existe una correlación. Vamos a entrarnos al tema de la correlación. Al tema de la correlación me dice que sí existe, como lo mencioné, es un valor cercano al 1, le quiere decir que existe una correlación positiva. La correlación positiva de R de 0.85 indica que la relación entre la edad de hombre y el incremento de la cintura tiene una tendencia en el incremento, o que tiene una correlación positiva. Aquí también veo que tengo el valor de R al cuadrado, que es de 71.41. Esto quiere decir que la variación se puede describir con este tipo de gráficos o este tipo de modelo de análisis, que es 71.41 en porcentaje. La relación entre el tamaño y cintura de hombres y la de hombres es estadísticamente significativa, ya que el valor de P es menor a 0.5, en este caso dio 0.00 el valor de P.
Aquí está la gráfica de puntos, aquí la describe, el tamaño de la cintura, la edad de hombres, y vemos que se encuentra con una pendiente de 0.6259. Entonces aquí tengo ya la ecuación, que es esta de aquí. Entonces si yo quisiera ir nuevamente para calcularlo con la ecuación de forma manual, bastaría con tener el dato previamente dado, que es de 59.64 más 0.6259, que es el de la pendiente, por la edad de 20 años. Entonces, a continuación voy a pasar a utilizar la parte de pronosticar esos datos, que al final de cuentas es lo que menciona la actividad de regresión, es el hecho de volver a regresar, de tener tamaños donde, es decir, de poder predecir un determinado valor con la suficiente información que se tiene. En este caso, haciendo uso de eso, voy a ir a continuación a las gráficas. Aquí pues ya menciona la gráfica, veo que hay un valor inusual o es un valor atípico, que es una edad de un hombre de 73 años, valor de la cintura que está a 103.3. Como se puede ver, la gráfica va en incremento, presenta esta parte de la pendiente, el valor de R, ya se puede ver que es 69.97, que pudiera ser un nivel en este caso interpretarse con un valor cuadrado. Y aquí vemos también la parte de los valores residuales, cómo están representados, cómo se menciona la parte que aquí menciona, que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción. Entonces aquí está la gráfica de residuos, es en base a Y con los valores de Y. Esta es. Y a continuación es la parte de la continuación es a la parte del pronóstico. Entonces, si yo tomara la predicción del valor X, es decir, aquí me pide el ejercicio predecir, determinar la ecuación de regresión, ya lo hice, la gráfica de residuos también, y la predicción en base a estos datos de la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces, a través de esta predicción, al tener los datos, estos datos regresión, donde Y es el tamaño de cintura en centímetros de hombre y X es la edad de un hombre, aquí vemos esa relación que existe. Con esto puedo determinar que el valor de X, que representa la edad del hombre, y su tamaño de la cintura, podría predecir que a la edad de 20 años, con un valor de Y de 72.164, se encontraría en este rango dentro de 60.534 a 83.79, con un 95% de confianza. Eso quiere decir que cuando el valor de X tome el valor de 20 o en los 20 años, el tamaño de cintura será de 72.162. Con eso le doy respuesta a lo primero. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20? Ahora voy a ver la de 40 y la de 60. A un hombre de 40 años sería 84.680. A un hombre de 60 años su cintura mediría 97.168 centímetros. O si tomara un tamaño de muestra considerable, el tamaño de la suma de estas muestras que tomaría se encontrarían con el 95 de confianza entre el intervalo de 85.310 y 109 centímetros, que es el valor que estaría dentro de lo que yo estaría tomando. Entonces, a través de esto puedo hacer la predicción, es decir, el objetivo de la regresión es tener esa parte de predecir, de que existe la relación y que se pueda previamente analizar tomando los datos que van en regresión, que van hacia atrás, o en este caso tomando los datos a partir de esto. Y con eso le doy respuesta al ejercicio 2. Ya le di respuesta a la gráfica de residuos, la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura de un hombre de 20, 40 y 60 años. A continuación tenemos otro ejercicio. Ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de mujeres, de edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura.
Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Aquí le agrego una pequeña imagen que puede hacer esa pregunta retórica de para qué nos puede servir el estar usando esta herramienta. En este caso, esto se pudiera usar para determinar o para predecir esa parte de si puede el tamaño de su cintura predecir su salud futura. Sí, a través de modelos que pudieran guiar esa parte y ser como y poder el resultado del tamaño de la cintura representar una tendencia negativa en cuanto se pudiera predecir la presencia de una enfermedad. Nos pudiera servir esta herramienta que hoy estoy poniendo en práctica. Entonces, para ver nuevamente los valores, lo que me está pidiendo el ejercicio, me voy a ir nuevamente a estadística básica, simplemente para estar de lleno esa parte. Si existe correlación, solamente es un pequeño análisis de entrada. Entonces, la de mujeres, la cintura de las mujeres, los resultados, en este caso las gráficas, solamente quiero los resultados. Entonces, veo nuevamente un valor de R, la fuerza, una correlación fuerte de 0.868 de los datos. Eso quiere decir que el valor de relación entre las variables X y Y es muy fuerte. Probablemente con esto puedo llevar a primera instancia a decir que va a tener una correlación positiva. El valor de p-value nuevamente es de 0.0%, lo que puede decir que la hipótesis nula la pudiera con este valor claramente dar por hecho de que se pudiera descartar y darle una posible en la entrada a la hipótesis alternativa que pueda decir que existe una correlación. Este no es el objetivo del tema, simplemente quise demostrar de entrada que existe esa variación. A continuación voy a ir a estadística, voy a ir al tema de regresión y voy a filtrar los datos con la gráfica. Los datos de X ya dije que son las edades de mujeres y la variable Y, que es la dependiente, que es la cintura de mujeres. El tipo de regresión es lineal. Las gráficas, quiero que me muestre 4 gráficas en uno. La gráfica de residuos es regular y las opciones un 95% de confianza, un 5% de nivel de significancia, 0.05. A través de eso tengo los datos, me da la cintura de mujeres, está dado por un valor de 59.12 más 0.8095, que es lo de la pendiente, y más la edad de mujeres. Sería la fórmula que se va a utilizar o la ecuación para determinar o poder pronosticar el tamaño de cintura en base a la edad de la persona. Tengo también el valor de R, esa relación, esa fuerza de R al cuadrado, que es de 74.70, un p-value de 0.000, una regresión. Entonces la regresión sería el p-value de 0.00. Aquí, pues analizando este valor, tengo que la pendiente, aquí como ya se mencionó, equivale a 0.8095. Vemos también valores aquí, veo la pendiente va en incremento. Si estuviera hablando de, bueno, es una correlación que menciona que es positiva. Como se puede ver a primera vista, se ve que los datos se representan de una forma normal, van en incremento en base a las dos variables. También puedo ver aquí las 4 gráficas. La probabilidad de normales con los puntos se ven que están muy cercanos a la pendiente, que son datos que medianamente se ven que son normales. Aquí la gráfica residual o los datos dispersos, los valores de Y menos Y, se pueden ver que están continuamente, que la mayoría se encuentran en esa relación que existe. Un histograma también con la frecuencia, los valores residuales, como se pueden ver. Se pueden determinar la normalidad de esos mismos datos, cómo están distribuidos. Se puede ver que se presentan en esta parte la relación normal. Y a esta parte, ya mencioné esta parte, los datos predictorios, el nivel de P, la ecuación.
y la parte que representa esa parte de la regresión, la pendiente. Y a continuación voy a utilizar el asistente para nuevamente validar los datos. El tema es la regresión, una variable, una regresión simple. Estoy en la columna X, que va a representar la edad de las mujeres, la columna Y, que esto va de acuerdo a la variable X de la edad de las mujeres, va a cambiar la variable en centímetros. Esta es la regresión, un modelo lineal con 0.5 de nivel de significancia, ya que el ejercicio no lo menciona. Entonces, aquí iniciando nuevamente con el análisis de las gráficas, tengo la correlación fuerte, que es positiva, de 0.87, el valor de R 0.87, un valor muy fuerte, esa correlación que existe. La parte, como puedo ver, también la de R, esta parte de la variación es una variación fuerte, quiere decir que los datos se pueden interpretar con 75.35 de acuerdo al modelo de regresión que estoy utilizando. En la parte de la significancia, el p-value se encuentra menor a 0.5, lo que encuentra que esta relación, que si hay relación entre las dos variables. La gráfica de puntos que menciona nuevamente, aquí está la tendencia, los valores son centrales, tiene esa peculiaridad de que esta línea va presente esa parte de esa parte de la pendiente. Tengo totalmente la ecuación que representa esta parte del ejercicio. Tengo también aquí nuevamente los valores que se encuentran dispersos, regresión de la cintura, modelo de selección. Tengo los valores que se encuentran aquí agrupados, o para otro tipo de modelo. Vemos algunos también, unos valores que se encuentran dispersos fuera de la normalidad, fuera de los valores normalísticos. Los valores residuales contra los valores que se encuentran cercanos. Los residuales son los que se encuentran dados por la ecuación y menos y. Aquí se pueden denotar, están en diferentes puntos. Normalmente los puntos se encuentran cercanos a ese margen. Aquí el tema también que interesa, los datos, como se pueden ver, la mayoría se encuentra dentro de esa parte de correlación. Entonces, metidos al tema de regresión, si yo quisiera usar esa parte de predecir cuál sería, determinar la ecuación, ya previamente la mencioné, la gráfica de residuos también, la predicción en base a estos datos, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de su edad de 18, 36, 54 años, aquí va a estar a continuación. Para una mujer de 15, de 17 y medio, de 18, ahorita voy a hacerlo con la calculadora. Para una mujer de 36 y 54 años, aquí como se puede ver, no me arrojan los datos, pero el más cercano, por ejemplo, sería el de 17.5, el valor de cintura sería 68.91, y entre estos valores con 95% de confianza se encontraría, puedo decir que el tamaño de cintura se puede encontrar entre 56.81 y 80.50. Estas muestras del valor para 18 años, ya que están en un 95% de confianza, se encontrarían ahí. Los de 36 y 54 años, nuevamente voy a tomar el valor más cercano, que sería aquí, 35 y 37, mediría entre 84.481 y 82.457, o con un 95% de confianza de las muestras que se tomaron, podrían decir que estaría entre 70.481 y 94.443, o 72.490 y 94.771. Entonces, y a la mujer de 54 años se podría encontrar entre de 98 centímetros, 98.64 y 96.63 centímetros, ya que son las edades en las que se encuentra el rango. Esto quiere decir que con 95% de confianza podría localizarse entre el intervalo de 84.96 y 108.95 centímetros, o entre 86.24 y 111.7. Con esta parte se puede entrar la entrada de predicción con los datos que me arroja la predicción.
Ya lo mencioné, los valores de las edades se pueden encontrar entre este rango muestral, ya que tengo por 95%, y estoy también determinando los rangos, se encuentran muy cercanos las edades requeridas a las edades que puede tener la variable X en cuanto a edad. Con eso puedo tener de entrada una predicción. Ahora, con eso puedo dar respuesta al determinar la ecuación de regresión, ya lo mencioné, la gráfica de residuos también, y la predicción en base a estos datos. Entonces, aquí pues fueron medianamente predictivos, tomé los datos más cercanos, dentro de los cuales se podía obtener dentro del rango de los dos con 95% de confianza. A continuación, voy a entrar en el tema de herramientas aplicadas al campo laboral. Entonces, para ello, aquí tengo algunos ejercicios. Aquí un ejercicio de correlación puesto en práctica en las líneas de producción de una empresa maquiladora. El ejercicio es el siguiente. Para llevar a cabo la investigación del alto índice de scrap reportado en una línea de producción, se necesita evaluar la relación entre el peso de un adhesivo en una de las piezas y el tiempo de curado, que es dejar secar en el horno la pieza. Estos resultados dependerán en realizar un estudio de ingeniería para poder monitorear el tiempo de secado y su relación con el peso. ¿Qué se recomienda llevar a cabo para obtener esta información? De acuerdo a lo anterior, ¿qué se pudo determinar? Y si existe relación alguna entre las variables. Ok, entonces este es un tema que se puede utilizar. Primeramente puedo utilizar Minitab, puedo relacionar los datos utilizando la parte de la correlación. Yo quiero determinar esa parte de la relación, quiero medir la fuerza de la relación entre la variable X, la variable Y, que va a estar dada entre el tiempo en segundos y el peso de cada uno. Para eso voy a determinar la parte de la correlación. Voy a estadística básica y voy a correlación. Entonces voy a determinar las variables. El tiempo de estudio va a ser el tiempo en segundos contra el peso en miligramos. En un 95% de confianza, el método es de Pearson, voy a utilizar el valor de P, el p-value. Entonces voy a llevar a cabo a continuación el análisis de los datos. Como puedo ver, fueron la toma de 15 datos, la correlación, el nivel de fuerza, el nivel R, en este caso es de 0.996, o sea muy cercano al 1. Esto a primera instancia representa que está muy cercano al 1, lo que quiere decir que hay una muy fuerte relación entre las dos variables. El valor de p-value es de 0.00. Si aquí en este momento a primera instancia podría determinar, utilizar la parte de las hipótesis, donde pudiera decir que una hipótesis nula, me pudiera decir que el valor de significancia para este ejemplo lo estoy poniendo de 0.05 con un nivel de confianza del 95%. Podría determinar que el valor de p-value para una hipótesis nula representaría que fuera igual a 0.05 o menor. En este caso, con el valor de p-value veo que no es igual a 0.5, es menor. Entonces, si yo uso esa parte, puedo con esta parte descartar la hipótesis nula y dar paso a la que pudiera considerar la hipótesis alternativa. Con la hipótesis alternativa pudiera decir que existe una correlación lineal. Entonces, a través de la correlación lineal, podría decir que al descartarse la hipótesis nula, que es de 0.00, ya que no es igual que p-value, es menor, entonces podría decir que sí va a existir una correlación. Si va a haber una correlación, entonces, para ver esto más gráficamente, para continuar antes de terminarlo completamente, esto fue una entrada, ya obtuve p-value y obtuve el nivel de fuerza. Entonces voy a ver a gráficas, para ver ahí con la gráfica de puntos, ver la parte de la normatividad, si los valores se encuentran de esa parte lineal característica de la correlación. La variable Y pues va a estar dado va a ser la variable X, lo que va a representar el peso, va a estar dado por el tiempo, y la variable Y, que va a ser el peso, va a ser en continuación. El ejercicio de la parte puesta en práctica es que entre más
tiempo esté la máquina proporcionando esa parte del adhesivo, más peso aplicará. Entonces, entre más tiempo expuesto, más medirá, más adhesivo le colocará la pieza. Entonces, esto es lo que se necesita determinar. Tengo un nivel, aquí voy a tener un nivel de confianza del 95% con un 0.05 de significancia. Ok, entonces para determinar esto, aquí como se puede ver claramente ya tengo nuevamente un nivel de significancia del 0.5%, ya lo determiné, un 0.95 de confianza, la hipótesis ya la creé. Entonces, a partir de estos valores, puedo ver que la línea esta representa una pendiente característica. Vemos que los valores van creciendo. En cuanto un valor crece, como se puede ver aquí, el tiempo en segundos es de 33 segundos y el peso es de 30.8 miligramos. Aquí nuevamente son 38 segundos expuesta y el peso es de 35.6. Como se puede ver, va en incremento, presenta esa parte gráfica que representa que tiene una correlación positiva. Aquí voy a ir al asistente. Con esto en primera ya puedo decir, puedo determinar que la hipótesis nula puede ser descartada, ya que tengo suficiente el peso R y que el p-value es menor a 0.0, o sea menor al nivel de significancia 0.5, lo que me lleva a afirmar que la hipótesis nula puede ser descartada y abrir el paso a la hipótesis alternativa, que dice que hay una recorrelación. Voy nuevamente al tema de la regresión, voy a los valores. Entonces estoy hablando de la columna Y, que está dada por el peso, la columna X está el tiempo en segundos. Estoy hablando de un tema, en este caso el tipo de regresión lineal, nivel de significancia del 0.5. Entonces, a raíz de esto, ya tengo aquí los datos que van a afirmar. Vemos primeramente la correlación entre las dos variables. Veo que es muy fuerte, está muy cercana al 1, lo que quiere decir que es una correlación positiva con R, esa variable de fuerza, ese nivel de fuerza de las dos variables, que es 1, lo que quiere decir que es una correlación positiva muy fuerte. Con esta parte, con el 99.2% puedo afirmar que existe la correlación, ya que R representa esa parte de la variabilidad entre los datos tomados aleatoriamente. Esto quiere decir que con el 99.2% puedo explicar que este modelo de la correlación se puede tomar y se ajusta para describir los fines de este ejercicio. P-value es menor a 0.1, lo que quiere decir que el peso entre el tiempo es significativo, ya que P-value se encuentra menor a 0.5. Aquí vemos la gráfica de dispersión también, vemos que tiene aquí el punto, que los datos son muy cerca o presentan esa normatividad con la pendiente. Vemos que tengo aquí también la parte de la ecuación para poder predecir los datos. Vengo nuevamente aquí, los datos están expuestos, vemos un modelo que se ajusta, un modelo cuadrático se pudiera ajustar mejor, sin embargo con esto, con el que estoy utilizando actualmente, me dan los datos para poder afirmar los resultados. En conclusión, puedo utilizar un modelo cuadrático que se ajustaría también muy bien al tipo de ejercicio. Entonces aquí vemos los valores residuales, que ya lo mencioné, que es el valor de Y menos Y. Entonces, nuevamente tengo los valores aquí predictivos, en los que podría representar en cuántos segundos, en este tiempo sí, en cuántos segundos podría estar expuesta la pieza y cuánto pudiera llegar a pedir, cuánto llegar a pesar. Entonces aquí nuevamente dice que tengo que son datos usuales, se pueden utilizar. El tamaño de muestra no es lo suficientemente grande, sin embargo provee los suficientes datos para poder pronosticar esta parte del ejercicio. Entonces, el ejercicio puesto en práctica me menciona que
¿Qué recomienda llevar a cabo para obtener esta información? Un ejercicio de correlación como el que ya mencioné, con la gráfica hay evidencia y hay suficiente información para crear esta hipótesis y para decir que sí se puede determinar mediante el tiempo, se pudiera hacer ajustes para que la pieza a manera de pesos diera lo que se mantuviera en esa normatividad. De acuerdo a lo anterior, ¿qué se puede determinar? Que existe esta correlación, que hay suficiente evidencia y que esa parte del tiempo expuesto está determinando la parte del peso. Si existe relación alguna entre las variables, si existe, es una relación muy fuerte, ya que es una correlación positiva. Ejercicio 1 es un ejercicio de correlación. El ejercicio 2 es un ejercicio de regresión. En una empresa de productos médicos, en el área de planeación, se requiere evaluar el plan de producción semanal para determinar en qué número de semanas se puede cubrir la demanda planeada más satisfactoria, para lo cual se requiere saber en la semana 3 del mes qué cantidad se producirá, así como en las siguientes, en la semana 9, en la semana 13, ya que de ello dependerá la cotización de más números de parte. Ok, entonces ya que estamos hablando de un tema de regresión, que lo más conveniente para poder predecir esa parte, voy a estar hablando, ya que me menciona en qué semana, tengo los datos aquí previamente ya registrados, tomé las muestras, o se tomaron las muestras de 14 semanas de 14 semanas aleatorias. Tengo aquí 14 datos, entonces los voy a pasar a graficar para obtener esa evidencia. Quiero primeramente ver esa parte de la correlación, así que me voy a ir a estadística básica, nuevamente analizar la correlación. Quiero analizar lo que va a existir entre la producción semanal, en qué número de la semana, y la producción que va a existir semanalmente. Aquí voy a analizar nuevamente los datos. Aquí voy a calcular estadística básica, la correlación entre la semana y la producción. Ok, aquí no me lo está, voy a colocarle los paréntesis, voy a determinar si es esto. Un momento, voy a copiar esta parte porque estoy teniendo el inconveniente. Ok, aquí estoy teniendo problemas entre la semana y la producción. Nuevamente ahora voy a entrar de lleno. Ese era solamente un tema introductorio, el querer corroborar esta parte de la correlación. Ahora voy a entrar de lleno al tema de la regresión, que es al final de cuentas el objetivo de este ejercicio. Voy a ir al tema de la estadística, voy a ir a la regresión, estadística, regresión, y voy a crear esta parte. Entonces lo que quiero medir está entre la semana y la producción. Tipo de regresión, el modelo es de regresión lineal, y quiero que me enseñe 4 gráficas
Ok, entonces nuevamente el valor está dado entre la producción está dada por la mano de obra. Okay. Entonces voy a analizar los datos, voy a ir a estadística, regresión, quiero hacer los datos entre el número de operadores, o en este caso la mano de obra, que va a ser la variable X, y entre la variable Y, que va a estar la producción semanal. Es un tipo de regresión lineal. Okay. Nuevamente estadística básica, voy al tema regresión y crear una gráfica con la mano de obra. El valor de la X va a estar dado por la mano de obra, y el valor de Y va a estar dado por la producción. Aquí estoy teniendo algunos inconvenientes, nuevamente espero resolverlos. Ok, aquí se me borró un dato. Ok, entonces nuevamente voy a estadística, el tema es regresión. Voy a crear la gráfica que va a estar dado por la mano de obra, y el valor de Y va a estar dado por la producción semanal. Ok, aquí tengo un pequeño problema. A continuación voy a pasar al siguiente ejercicio que tenía previamente planeado. Tuve un pequeño problema. El tema regresión: se desea evaluar la contaminación en el ambiente de un cuarto limpio. Para ello se necesita determinar la cantidad de partículas en el ambiente. A través de los siguientes datos se requiere determinar los días 10, 15 y 13. Se necesita presentar la evidencia de pronóstico utilizando alguna herramienta estadística. Entonces, el ejercicio que estoy poniendo va a estar dado, se tomaron datos de 15 días, en los cuales se obtuvieron las cantidades de partículas en el aire dispersas de los mismos días. Entonces a continuación voy a hacer un análisis de regresión para tener el día de la semana. Va a estar dado por partículas, va a estar dado por el valor de las partículas en miligramos y en qué día del mes. Es un tipo de regresión lineal. Es un tipo de, a ver, nuevamente, es estadística básica, regresión. Fue para crear la parte. Estoy hablando entonces del valor X que está dado en qué día del mes, y por su caso la variable Y es que en partículas en miligramos, ya que es un tema que está dado por los valores que se tomaron, y se necesita una herramienta para poder pronosticar la parte de cuánto, qué tipo de contaminación o en qué cantidad se pudiera tomar en esos días del mes. Entonces aquí tengo los datos ya previamente creados. Tengo en qué día del mes. Aquí tengo, se tomaron los datos de 15 días. Entonces aquí ya veo que tengo entonces la ecuación está dada por 73.309. Una es la parte de la... Veo aquí que veo una pendiente que es negativa. Una pendiente negativa con un pi-value de 0.583, que es mayor al nivel de confianza de 0.5. Con eso, R se puede ver que va... el nivel de la regresión de P es de 0.583, y R se atribuye a una variación de los días. A continuación voy a utilizar el asistente
Voy a analizar la regresión simple. Los datos van a estar dados en parte en la columna, en los valores de la columna X, que van a ser las partículas, y la columna Y, que va a estar dados en qué día del mes. Entonces es un tipo de regresión lineal, un nivel de significancia 0.5. Los datos son los siguientes. Dice que ahí no hay una correlación entre los datos, ya que el valor de P es mayor a 0.5. Vemos que de la variación que existe entre las muestras hay un 2.38 de variación, lo que es muy bajo y no se podría cubrir esa parte del modelo que estoy describiendo. Y la relación del mes y las partículas en miligramos no es significativamente estadísticamente, no representa no hay suficiente evidencia porque P es mayor que 0.5. Vemos aquí una gráfica totalmente dispersa en correlación, la pendiente está, lo que quiere decir que es una correlación negativa, hablando de temas de la correlación. Vemos aquí también la ecuación. Entonces, vemos aquí parte de la ecuación. Vemos que es una correlación negativa, los datos se ven dispersos por todos lados, lo que quiere decir que aquí se vemos los datos residuales, la gráfica residual, los datos dispersos, y aquí entra el tema predictivo. Entonces lo que necesito determinar, lo que me está pidiendo es, en este caso, partículas en miligramos y el día. Aquí los datos, puedo observar que están al revés. Para el tipo de ejercicio que estoy llevando a cabo, depende del día del mes, ya que en el ejercicio se presentan de acuerdo al día, están realizando diferentes actividades en la planta. Entonces, en qué día del mes y las partículas que se pueden encontrar, la relación lineal 0.5. Los datos, nuevamente, como ya se dijo, no existe correlación, los datos son los mismos, se cambiaron las variables, y el tipo, para este caso de correlación, si cambio las variables no debería de cambiar los valores. Correlación negativa. Aquí yendo al tema que es el tema de la proyección. Entonces menciona que las partículas en miligramos es X, y en qué día del mes es el valor de Y. Ok, en qué día, partículas en miligramos, en qué día del mes. Aquí está. Voy a analizar nuevamente los datos. Aquí están al revés. Necesito determinar, dependiendo del número de días, en qué día del mes, y las partículas en el aire. Entonces, para contestar al ejercicio, para responder, el valor de X está dado en qué día del mes, y el valor de Y es las partículas en miligramos. Contestando el ejercicio, se quiere terminar en los días 10, 15 y 13. Entonces bastar irme aquí al día 10, dice que va a haber 6.7269, que es el dato de partículas en el aire, en miligramos. Entonces, si yo quisiera determinar del día 10, basta con irme aquí, tendría que el día 10, el 10.8, que es 9.6, para que fuera como el día 10, 66.76.19 de contaminación en el aire. Entonces se encontraría el rango de menos 0.033723 y 3.620, que es un 95% de confianza. En el tema del día 15 y el día 13, respectivamente, en el día 15 tendría 69.032 en contaminación, que está dado en... Perdón, me confundí, esta no es la gráfica. El día 15
el siguiente ejercicio me está pidiendo el día 15 y el día 13. El día 15 me está diciendo que es el 14.4, que es el 15.6, va a haber 60.46680, que está entre menos 0.3352 y 13.267 contaminación, un nivel de confianza del 95%, que se encontraría en los rangos dentro de este 95%. En el día 13 se van a encontrar el día 13.2, que es 6.5972 y menos 0.18595 y 13.381. Esto representaría a grandes rasgos lo que se pudiera pronosticar en cuanto a esos días. Entonces, dándole respuesta, la evidencia del pronóstico, ya lo mencioné, utilizar una herramienta estadística con un ITAP. Entonces, esta fue parte de los dos ejercicios que se presentan como evidencia de las herramientas aplicadas al campo laboral. Con esto se termina la actividad.